¿Aló? Aló, mi querido Diego. Creo que sin darme cuenta le di que ya comenzara la... Listo, ya estamos emitiendo para todas las personas que están conectadas y vamos a dar Hay inicio a 70 de 101. Perfecto. ¿Listo? ¿Iniciamos? Listo, Rocío, dale. Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Muchas gracias por acoger, por ser receptivos a esta invitación, este webinar que trata sobre el tema de protocolos de bioseguridad empresarial a partir de la pandemia por COVID-19. Este evento tiene el liderazgo, cuenta con el liderazgo del Hospital de la Universidad del Norte y cuenta con el apoyo del Centro de Consultoría y el Centro de Educación Continua de la Universidad del Norte. Hoy nos acompañan un par de panelistas de lujo. Son personas que estamos muy orgullosas de todo lo que están haciendo en este momento y creo que es un momento tan importante como es toda la reactivación que se está dando por parte del gobierno. Creo que es un tema clave sobre el cual la universidad, a través de su hospital, quiere dar algunas pautas y algunas recomendaciones, compartir reflexiones, escucharlos. Entonces voy a presentar quiénes serían las personas que estarían con nosotros. El doctor Diego Castresana es el director ejecutivo del Hospital de la Universidad del Norte. También nos acompaña José Darío Castro, que es el asistente de seguridad y de salud en el trabajo del Hospital de la Universidad del Norte. Ellos estarán desarrollando una conferencia muy breve de 40 minutos en los que agradecemos toda su atención. Posteriormente estarán resolviendo dudas, inquietudes, comentarios, así que los invitamos a seguirlos con mucho detenimiento, con mucha atención y también utilizar el chat que está habilitada en la herramienta para que puedan interactuar. Entonces, recordemos, 40 minutos de presentación y seguimos a un tiempo de preguntas, las cuales pueden ser realizadas a través del chat. Bienvenidos, muchas gracias y que sea de provecho. Doctor Diego y doctor José, bienvenidos. Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes a todos. Qué gusto contar ya con 76 personas que nos están escuchando en este momento. La tarde de hoy queremos conversarles algunas cositas sobre cómo nos tenemos que preparar como empresas para el regreso al trabajo en medio de todas estas condiciones de la COVID-19. La idea, como decía Rocío, es que las conversemos durante unos 35, 40 minutos aproximadamente sobre algunas cosas generales, después ya unas aplicaciones un poquito más prácticas y finalmente pues pasaremos a la parte de las preguntas. Le voy a dar ahora el paso al líder de seguridad y salud en el trabajo del Hospital Universidad del Norte, José Darío Castro Bastidas, quien es enfermero y quien además tiene una maestría en seguridad y salud en el trabajo. José va a comenzar. Yo de pronto voy a estar haciendo algunas intervenciones en algunos momentos y voy a hacer el cierre tocando el que tal vez puede ser uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta en este regreso a las labores en medio de esta contingencia de la COVID. Los puntos en general que vamos a trabajar son algunas cosas muy rápidas sobre lo que es la bioseguridad en general, qué cosas tenemos que tener en cuenta sobre eso, cuáles son los grupos prioritarios y sensibles ante la COVID-19 en nuestras empresas, cómo nos podemos organizar en el lugar de trabajo para tratar de controlar y disminuir esos riesgos lo más que sea posible, en qué acciones nos puede asesorar nuestra administradora de riesgos laborales, que es uno de los recursos de pronto no tan utilizados que tenemos en este sentido. ¿Cuál es el aspecto más importante de todos? Ese se lo vamos a dejar de sorpresa para el final, para que no se nos vayan de la conferencia. Algunas conclusiones y van a tener disponibles también pues las referencias bibliográficas. Los dejo en este momento con José Darío Castro para que comience a hablar sobre diferentes temas de bioseguridad. José. Gracias. Buenas tardes a todos. Cuando hablamos de protocolos de bioseguridad empresarial, tenemos que pensar y tenemos como desafío lograr responder estas preguntas. ¿Pueden estos actores hacer sinergia para lograr conductas seguras y sanas para el control de riesgos biológicos? Hablando de actores como empresas, trabajadores, familia, comunidad
y las administradoras de riesgos laborales. Estos 4 actores en conjunto deben o pueden formar sinergia y es la respuesta que vamos a dar por medio de este seminario. Siendo así, el siguiente, por favor. La bioseguridad se considera el conjunto de políticas, normas y procedimientos que garantizan algo muy importante y es el control de factores de riesgo. 2, la prevención de impactos nocivos y el respeto por los límites permisibles, es decir, aquellos límites que no se pueden sobrepasar ni pasar cuando estamos hablando de riesgos biológicos y además de esto, sin atentar la salud de las personas que elaboran o que manipulan elementos biológicos, técnicas bioquímicas, experimentaciones genéticas y sus procesos conexos. Todo esto tiene por objetivo la atención o atender los procesos de una forma sana y segura, tanto de los trabajadores como de los pacientes, como de visitantes o del bienestar del consumidor final ni el medio ambiente. Es decir, que cuando logramos hacer bioseguridad, mantener normas de bioseguridad, damos garantía y beneficios a toda esta población de trabajadores, usuarios, clientes externos o internos y el mismo medio ambiente. Siguiente. ¿Qué es el riesgo biológico? Este se considera la probabilidad que tiene un individuo para adquirir 1, infección, 2, alergia y 3, intoxicación. Secundario a la exposición a material biológico durante la realización de alguna actividad, incluida la laboral. ¿Qué quiere decir infección, alergia o intoxicación? Estas son las 3 respuestas a los 3 efectos que se pueden producir ante la exposición que tiene una persona a un agente de riesgo biológico. Hablando de esto más adelante, como bacterias, virus, parásitos, hongos o priones. Siguiente. Ahora, ¿qué es un protocolo de bioseguridad empresarial y cómo lo incorpora mi empresa? Esa es una palabra clave que nos hacemos todos cuando estamos en una empresa y principalmente en este momento en que estamos atravesando. ¿Cómo vamos a hacer que ese protocolo se incorpore a la empresa? Comenzamos con, tenemos una ventaja y una fortaleza que actualmente está regulada por el gobierno y es un programa de bioseguridad. Este programa debe contener los objetivos y las normas para lograr un ambiente de trabajo ordenado, seguro y además de esto que conduzca simultáneamente a mejorar la calidad de los procesos, reducir sobrecostos, que es muy importante, alcanzar los objetivos, los óptimos niveles de funcionalidad confiables para las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que estos niveles de funcionalidad y de productividad sean los alcanzables y además de estos medibles dentro de las empresas para mantener sus estándares de calidad. ¿Cómo incorporo ese programa de riesgo biológico empresarial? Lo puedo hacer por un método conocido para todas las empresas hoy en día y el ciclo PHBA, ciclo de mejoramiento continuo, el ciclo de Deming, que tiene 4 fases, que es planear, hacer, verificar y actuar. En el planear se enfoca la gestión de riesgo biológico, considerado como un proceso mediante el cual se establece el contexto estratégico en el que se va a realizar la gestión. Hablando de contexto estratégico de una empresa desde los procesos estratégicos de esa organización. En el hacer vamos a identificar los peligros, a evaluar los riesgos y a comunicarlos a todos los trabajadores y todos los actores de la empresa. En el verificar vamos a realizar un control, monitoreo y vigilancia de la salud de los trabajadores que están expuestos a esos riesgos biológicos. Y en el actuar, como último paso, el propósito de generar una cultura de prevención soportados en una estructura que se dirige hacia la gestión eficaz de oportunidades y el control de efectos adversos. Tocando el tema de efectos adversos como todos aquellos eventos inesperados que pueden causar un daño tanto a los trabajadores como al medio ambiente y a la productividad propia de la empresa. Y lo último, garantizando también la seguridad y previniendo impactos nocivos al medio ambiente. Esto es importante aclararlo e integrarlo
al momento de construir un protocolo, porque cuando tenemos definidos los procesos empresariales, cuando tenemos consolidados todos aquellos procesos estratégicos, misionales y de apoyo, podemos incluir de forma transversal este protocolo de bioseguridad a nuestra organización. Siguiente. ¿Cuáles son los aspectos a considerar en el protocolo de bioseguridad de mi empresa? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta cuando voy a implementar este protocolo de bioseguridad? Vamos a ver entonces. Siguiente. Ya. Listo, gracias. 4 aspectos importantes de este protocolo de bioseguridad. Tengo primero que identificar los tipos de agentes biológicos que están presentes en mi organización. Como les decía, hablando de agentes biológicos, bacterias, virus, parásitos, hongos y priones. ¿Cómo podemos identificarlo? Por medio de unas fichas técnicas que tenemos hoy en día públicas en todos los países, que son las fichas de seguridad biológica, y ellos nos orientan para saber en qué contextos y en qué entornos podemos encontrar bacterias, virus, parásitos, hongos y priones, y en qué sectores económicos. Luego de esto, la clasificación de agentes biológicos, que está organizado en 4 grupos, enfocados al grupo 1 como un riesgo individual y poblacional escaso o nulo, y estos riesgos individuales y poblacionales hacen referencia a si existe tratamiento disponible o profilaxis, es decir, métodos o tratamientos preventivos para evitar las complicaciones. Grupo 1 es el menos nocivo, por decirlo así, y el grupo 4 son los agentes biológicos más nocivos. Entre estos se encuentra el virus del ébola, y actualmente hay una, digámoslo así, controversia entre grupo 3 y grupo 4 para la infección COVID-19. El tercer elemento, mecanismo de transmisión de estos microorganismos. Puede ser directa o indirecta, y estas a la vez las vías de transmisión, sea aérea, sea orofecal o por contacto. José, el último elemento, señor. Si me permites para hacer un comentario ahí, es importante que tengamos en cuenta que en los sitios en los que hay algún riesgo importante de que se contamine o de que se contagie el virus, es muy crítico tener en cuenta que si las personas por alguna razón, y sobre todo los que nos están oyendo del sector salud, cuando el personal de salud sale de los turnos y se está cambiando de ropa, en esos lugares en los que se está cambiando de ropa se ha encontrado que es uno de los sitios en los que más se produce el contagio entre personal de salud. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en la forma en la que se quita uno la ropa y todos los elementos de protección personal. De eso vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante, pero no quería que se me olvidara ese tema. Continúa, José, por favor. Así es. Y el último elemento es la exposición y riesgos. Como les decía, los efectos que puede generar un agente de riesgo biológico son una infección, una intoxicación o una alergia. Siguiente, por favor. Todos estos aspectos o elementos se van a evaluar de forma dinámica y cíclica, comenzando con un proceso de valoración. Aquí vamos a identificar factores de riesgo, protectores, antecedentes personales y familiares de los trabajadores de la empresa, tanto como contrato laboral como contratistas, subcontratistas, trabajadores en misión y las empresas que tengan estudiantes o aprendices. Luego de este proceso de valoración, seguimos a la segunda fase, que es el diagnosticar. Aquí se va a definir el estado de salud del trabajador o de los trabajadores, se va a hacer análisis de esos factores de riesgo y factores protectores, y además de esto, los antecedentes personales y familiares de todo este colectivo laboral. Para seguir con la definición del plan de intervención de los trabajadores con iguales factores de riesgo, factores protectores y antecedentes personales y familiares. Aquí en la planificación se hace un proceso que técnicamente se conoce desde Seguridad y Salud en el Trabajo como los grupos de exposición similar. ¿Qué son estos? Son grupos, como su nombre lo dice, que tienen características de exposición similares y por eso pueden ser agrupados y se puede hacer intervención de una forma
similar para todos los que cumplan con los mismos criterios. La siguiente fase es el ejecutar, donde se implementan las intervenciones y las actividades para el control de factores de riesgo, protectores y los antecedentes personales y familiares. Esto se va a hacer de acuerdo con los niveles de prevención en salud, comenzando con la promoción de la salud, prevención primaria, secundaria y terciaria. Y lo último es el proceso de evaluar, donde se define el estado de mejora o la estabilidad en el estado de salud de los trabajadores, producto de esas intervenciones que se definieron previamente. Siguiente. Ahora, al momento de implementar toda esta evaluación y de hacer el proceso de análisis de los elementos o los aspectos anteriormente dichos, debemos recordar que a nivel empresarial, desde seguridad y salud en el trabajo, se definen controles enmarcados en 5 niveles, que son eliminación, sustitución, ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. En cuanto a la eliminación, estos controles son acciones para eliminar las fuentes generadas de riesgo biológico en los puestos o entornos de trabajo. Principalmente se diseñan para eliminar el agente de riesgo, ¿sí? Siempre y cuando no todo el tiempo esto es posible. Siguiente, el control de sustitución, donde se hacen acciones para cambiar las fuentes generadas de riesgo biológico por otras que generen menos impacto en la salud y la seguridad de aquellos trabajadores y del medio ambiente de trabajo. Algunas veces en los procesos, sobre todo de biotecnología, se pueden hacer sustituciones siempre y cuando ese microorganismo no afecte o no se altere el proceso como tal que se va a realizar. Seguido, los controles de ingeniería, que son los más aplicables, por decirlo así, y lo digo porque se pueden establecer por medio de la ingeniería de control, ingeniería de diseño, y estos para el control de riesgo biológico están enfocados a diseñar sistemas de ventilación y control de calidad del aire. Calidad del aire de espacios internos que promueva la salud y la seguridad de las personas que están dentro de este entorno. En este sentido, José, si me permites un segundo, es muy importante que las personas sean muy conscientes de cómo es el aire acondicionado que están teniendo en sus oficinas. En la medida de lo posible, no mantenerlo prendido todo el tiempo. Si tienen ventanas o si tienen ventilación natural, la idea es que la utilicen durante la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y si los aires acondicionados hay que hacer limpieza con la frecuencia adecuada, porque si bien todavía no se ha comprobado que el virus se quede viviendo en el ambiente de manera permanente, hasta ahora se está trabajando bajo la hipótesis de que el virus solamente se desplaza en las microgotas de las personas que tosen o estornudan, y esto implica que las personas estén a una distancia por lo menos de 1,5 metros, en todo caso nunca inferior a 1 metro. Es importante también definir que el virus sí puede sobrevivir cuando se producen aerosoles en algunas circunstancias especiales de ciertos medios ambientes que todavía no están totalmente definidos, pero es muy crítico que se haga lo posible porque los aires acondicionados estén apagados al menos durante una parte de la mañana y una parte de la tarde, y que si es posible se abran ventanas o puertas para facilitar la circulación del aire. Continúa, José. Bueno, de pronto adelantándonos un poco a lo que viene más adelante, en cuanto hablamos de sistemas de ventilación, hay unos controles que se pueden definir muy básicos, que es mantener o hacer dentro de ese protocolo unos cronogramas de ventilación de los espacios cerrados. ¿Cómo así? Que en las oficinas principalmente se mantengan un cronograma de la apertura de esas ventanas y las puertas, como bien lo dice el doctor Diego, de manera periódica. Podría ser 3 veces durante la jornada laboral por un espacio mínimo de 30 minutos, de tal forma que este aire y luz natural pueda hacer recambio de la calidad del aire interno o de los espacios internos. En cuanto a los controles administrativos, acá hay un trabajo bastante fuerte y bastante grande por hacer, es donde se define como tal los protocolos de lavado e higienización de manos, de distanciamiento social,
como bien lo decía el doctor Diego ahorita, y lo recomienda el ministerio, con una distancia mínimo de 1,5 metros, 2 metros, protocolos para el uso de elementos de protección personal, los EPP, protocolos para la limpieza y desinfección de superficies, maquinarias, equipos, planes para la gestión de residuos, programas de vigilancia epidemiológica para el riesgo de infección por COVID-19, promoción de estilos de vida y trabajo saludable, protocolos para la ventilación e higiene de manos, programas de vigilancia epidemiológica para el riesgo psicosocial ante la pandemia de COVID. Este último es muy importante. A veces tratamos de separar y de sesgar los efectos o los resultados en salud, y hay que ser consciente que ante una situación nueva que genera angustia e incertidumbre, como es lo que estamos atravesando por COVID-19, es importante que los trabajadores de nuestras empresas estén identificados, que estén diagnosticados, y no estamos hablando de diagnóstico de trastornos mentales o no, sino de las condiciones psicosociales que se presentan en la empresa para poder hacer intervenciones. Y el último control son los elementos de protección personal. Acá, para el control de riesgo biológico se definen mascarillas quirúrgicas, gorros o cofias, visores, gafas o con o sin ajuste, respiradores N95, batas desechables, guantes desechables, trajes de control biológico y polainas. Aquí hay algo muy importante para definir este tipo de elementos, y es con qué contamos en la empresa y cómo es la organización y las características de esas actividades. ¿Por qué? Porque podría ser que podemos afectar de una u otra manera las vías de transmisión y los mecanismos de transmisión, como son la aéreo o lo fecal por contacto. A veces tratamos de hacer controles, por ejemplo, con el uso de guantes, y el uso de guantes da una falsa seguridad, que ahorita más adelante vamos a ampliar sobre esto, que va a aumentar el riesgo de infección y de contaminación por contacto. Siguiente, por favor. ¿Cuál debe ser el alcance de ese protocolo de bioseguridad en mi empresa? Es una pregunta importante. Y lo digo porque muchas veces pensamos que ese protocolo tiene que estar aislado o tiene que ser específico para un área de la empresa. No, debe tener alcance para todos. Debe tener alcance para trabajadores directos, para trabajadores civiles y en misión, pero también para las familias y la comunidad, tanto intra como extralaboral, dando relevancia específicamente al trabajador directo, trabajador en misión y civil, sin olvidar que esos trabajadores tienen y vienen de un núcleo familiar y que muchas de sus conductas y de sus hábitos de higiene fueron aprendidos y reforzados en las familias, y además de esto ellos están inmersos como seres humanos en una comunidad que es la interna propia de la empresa con una cultura definida, y la externa donde conviven y se desenvuelven. Algo muy importante y clave: ¿qué elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se pueden usar para fortalecer el protocolo de bioseguridad de la empresa? Porque hoy en día el gobierno obliga a las empresas a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿qué elementos de ese sistema de gestión puedo usar para fortalecer este protocolo de bioseguridad que debo tener para prevenir y controlar la infección? Comenzamos con los canales de comunicación interna y externa del sistema de gestión. Previamente, cuando se define un sistema de gestión, las empresas deben identificar qué comunicación interna entre los jefes, trabajadores, subalternos, gerente o alta dirección y responsable de seguridad y salud en el trabajo debe tener la empresa, así como la comunicación externa con las GPS, administradoras de riesgos laborales que tengan elegidas, y los fondos de pensiones. Seguido, el autorreporte de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Es un insumo importante dentro de un proceso de participación y salud laboral. Este autorreporte puede ser en físico, puede ser digital. Lo que sí es relevante es que debe ser y mantenerse en el tiempo, y debe ser ese mecanismo que tenga el trabajador para poder notificar todos aquellos actos inseguros, condiciones inseguras o condiciones de salud que se tienen y que pueden afectar de una u otra forma su seguridad y su salud. Tercer elemento, los cuestionarios de morbilidad sentida.
Estos cuestionarios tienen el objetivo de identificar las condiciones de salud de los trabajadores, pero desde un punto de vista subjetivo, es decir, del mismo trabajador. Son importantes y cuando se unen y se hace análisis en conjunto con variables objetivas identificadas por profesionales de la salud, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, nutricionistas y otros, dan un diagnóstico de condiciones de salud muy certero y efectivo para poder diseñar intervenciones. El siguiente elemento, los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, conocidos como COPAS. Estos comités son claves, son esenciales para poder hacer gestión de todo este protocolo de bioseguridad. Los comités paritarios, por norma, tienen unas funciones específicas, pero en la práctica son unos comités aliados estratégicos del sistema de gestión y de todas las acciones que se definan para mantener espacios de trabajo seguros y saludables, así como las brigadas de emergencias y desastres. Estas también deben tenerse asociadas, relacionadas con el protocolo de bioseguridad para darle un beneficio a la empresa, y es la sostenibilidad y la continuidad del negocio, por medio de ese plan de emergencias y desastres. La matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que es donde vamos a tomar esa matriz, vamos a identificar, vamos a caracterizar los peligros, vamos a hacer análisis de riesgos y vamos a poder conocer cuáles son esos agentes de riesgo biológico y de establecer los controles que estábamos mencionando anteriormente. El siguiente elemento es la matriz de análisis de amenazas y vulnerabilidad de la empresa. De aquí salen los planes de emergencias y desastres, y de aquí salen todas las acciones a definir en las brigadas de emergencias y desastres. Cabe resaltar que los planes de emergencias y desastres no deben ser guardados ni encasillados, deben ser funcionales y deben conocerlos todos los actores y participantes de las organizaciones. José, si me permites un momentico antes de pasar a la siguiente, aquí hay unos elementos que hay que tener muy en cuenta por lo siguiente. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, una de las cosas que hace, si se hace bien, es favorecer la conversación, es favorecer la comunicación dentro de la organización. Entonces, si ese sistema general de seguridad y salud en el trabajo se implementa como se debe, estos canales de comunicación ya están un poquito más facilitados, por decirlo de alguna manera, y nos van a permitir que a la información adicional sobre la cual vamos a comunicar ahora, con todo este tema de prevención, de bioseguridad y todo eso, se transmita de manera muchísimo más fácil. Por eso es que es crítico que el sistema general de seguridad y salud del trabajo funcione, esté bien implementado, funcione y tenga esos canales activos y adecuadamente pues produciendo el resultado que se espera. Así es. Sigue, José. Pregunta: ¿cómo podemos organizar el trabajo para implementar ese protocolo de bioseguridad en la empresa? ¿Cómo nos organizamos al interior de la empresa para lograr que este protocolo sea funcional y responda a las necesidades que tenemos como empresa? Vamos a ver entonces cómo nos vamos a organizar. Comenzamos con el área de gestión humana. Esta área nos va a apoyar en definir el listado de trabajadores para conocer modalidades de trabajo. Actualmente muchas empresas están en trabajo remoto, trabajo presencial o remoto y presencial. También nos va a ayudar a articular las acciones del Plan Anual de Capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo con el área de formación. Nos va a ayudar a conocer y monitorear el ausentismo por causa médica asociada a síntomas respiratorios, digestivos o de enfermedades crónicas relacionadas con alto riesgo de complicaciones por la infección de COVID-19. Y además de esto, definir y articular programas de bienestar organizacional para los trabajadores. Aquí hay algo que es bastante esencial y muy relevante, y es el bienestar de la organización. A veces nos enfocamos o tendemos a enfocarnos a que solamente mantengamos a toda la empresa con elementos de protección y nos olvidamos de que esas personas, trabajadores, necesitan de espacios donde se pueda promover la sana convivencia, donde se pueda promover y mantener el bienestar de la organización, y además de esto se pueda fidelizar a ese cliente interno como son los trabajadores. Otra área
a participar en el proceso de organización del trabajo del protocolo es la gerencia general. La gerencia general va a definir y revisar la política de seguridad y salud en el trabajo que se tiene hoy en día en la empresa para que ésta tenga alcance en el diseño, implementación y evaluación de ese protocolo de bioseguridad de la empresa. Asimismo, asignar recursos tanto financieros como técnicos, tecnológicos y humanos para el protocolo. Tercera área, servicios administrativos y mantenimiento. Nos va a apoyar en definir, implementar y evaluar las acciones para el mantenimiento de equipos y maquinarias para la prevención de ambientes y puestos de trabajo no higiénicos. Aquí hay algo que tenemos como un insumo muy importante y que además de esto es estructura básica del sistema de gestión y son los programas de orden y aseo. Y además definir los productos para la limpieza y desinfección de superficies, maquinarias y equipos dentro de la organización. Antes de pasar a la siguiente, quería hacer un comentario sobre la participación de la gerencia general. Sin el absoluto compromiso de la gerencia general y de las altas directivas de la organización, esto no funciona. Hay que ser muy enfático en esto. La gerencia general, por supuesto que el área de gestión humana y dentro de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo es la que coordina, es la que lidera todas las actividades, etcétera. Tiene que haber no solamente apoyo, sino participación de la gerencia general y de las altas directivas de la organización para que esto de verdad funcione. No alcanzo a hacer, repito, suficiente énfasis en el tema porque si no, todo se queda en papel. Y en este momento una de las cosas que necesitamos es que esto no se quede en papel, sino que se llegue finalmente a que haya unas actividades de bioseguridad reales, unas actividades de seguridad y salud en el trabajo reales, que de verdad funcionen, que produzcan unos resultados, que tengan unos indicadores que se midan para ver exactamente cuáles son los resultados y cuáles son las intervenciones o mejoramientos que hay que hacer en este sentido. Continúa, José. Así es. Otras áreas de soporte para organizar el trabajo del protocolo de bioseguridad, servicios generales. Va a ser importante para definir, implementar y evaluar acciones para el mantenimiento de puestos, ambientes de trabajo limpios y desinfectados de acuerdo con los protocolos y las fichas técnicas. Recordemos que todos los productos químicos para limpieza y desinfección de espacios, maquinarias, equipos, cuentan con una ficha técnica que la provee ese proveedor, valga la redundancia, o el fabricante del producto, y dentro de esta está indicado para qué tipo de superficies, maquinarias o materiales se puede usar. Calidad va a ser un apoyo importante para definir, implementar y evaluar las acciones para la estandarización y definición de documentos de ese programa de bioseguridad, que dentro de él deben haber procedimientos, protocolos instructivos. Producción, operaciones y el área comercial en definir, implementar y evaluar acciones para el cumplimiento y monitoreo del programa de bioseguridad. Esta área de producción es para las empresas que son de productos y para las empresas que son de servicios en cuanto a lo que es comercial, las áreas asistenciales. Son las áreas básicas y esenciales para poder definir y poder identificar si efectivamente estos protocolos están siendo o teniendo adherencia, si están siendo funcionales y teniendo adherencia dentro de la organización. El área de compras, para hacerle seguimiento a todos los elementos de protección personal que se solicitan, los productos para la limpieza y desinfección de superficies, maquinarias y equipos, productos de limpieza e hidratación de manos en los trabajadores, sobre todo cuando tenemos uso aumentado de lavado e higienización de manos en estos casos, que hacemos mucho énfasis en que hay que lavarse las manos, en que hay que higienizárselas, hay que mantenerlas limpias, porque es un medio de transmisión de este agente COVID-19. No hay que olvidar que los trabajadores, la piel de ellos se va a afectar y se puede ver lesionada por el aumento en la frecuencia de lavado e higienización de manos. Todo lo anterior con base en los procedimientos de gestión de cambios definidos dentro del sistema de gestión. Hay un insumo muy importante que incluso está dentro de los estándares mínimos del sistema y es la gestión de cambio de todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pues esto, gestión de cambio debe responder y debe estar inmersa de manera transversal a todos los procesos de compras y de actualización o de ajustes
de la empresa. Vamos a ver un poquito ahora unas recomendaciones ya mucho más prácticas del día a día, de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando nuestros operarios o cuando nuestros empleados vuelvan a las organizaciones. En las organizaciones en las que haya cambio o colocación de uniforme, lo mejor es que la persona llegue a la organización en su ropa común y corriente, se cambie en la organización, se ponga el uniforme, trabaje durante el día o la jornada o el turno que le toque y después se quite ese uniforme y se vuelve a poner la ropa para irse para la casa. Así, si hubo algún contaminado durante el día de trabajo que de pronto, no sé, supongamos que tosió a nuestras espaldas y esas microgotas de la tos cayeron en el uniforme, yo dejo el uniforme en el trabajo, no me lo llevo para la casa y la idea es que entonces en el trabajo se implementen estos mecanismos de lavado de ropa o de por lo menos de aireación de la ropa. La ropa también se puede someter a luz ultravioleta C. Por supuesto, solamente la ropa, no la persona, porque la luz ultravioleta C puede ser dañina para las personas, pero sí puede ayudar a limpiar o a desinfectar la ropa. Recordemos que cualquier artículo de ropa o de tela que haya sido contaminado con el COVID, simplemente hay que lavarlo con agua y jabón. Con una exposición de 20 segundos al jabón es suficiente para romper la cápsula que contiene el virus y desactivarlo. Eso es todo lo que se necesita. No se necesita ninguna cosa extraña, ningún producto raro, ninguna cosa pues extremadamente poco común, digamos. Basta simplemente con agua y jabón. Tenemos que tener en cuenta que cuando se haga el cambio de ropa, como decíamos hace un rato, la ropa se tiene que quitar despacio y con calma, no se puede agitar. Si la ropa se agita al momento de quitarse, cualquier partícula de virus que esté en la ropa puede volver a caer al ambiente y puede contaminar a alguien. Entonces lo que tenemos que hacer es quitarnos la ropa despacio, doblarla y ponerla en un sitio donde se vaya a lavar o donde se vaya a disponer de esa ropa. Igualmente, si es posible o si es necesario, pues por el tipo de trabajo que se realiza, tener disponibilidad de ducha o de un baño con ducha para poder higienizarse adecuadamente. Dentro de las áreas de trabajo, y yo sé que hay algunas oficinas en las que esto no es fácil, pero pues son las recomendaciones que hay que tener en cuenta. Hay que mantener máximo 1,5 metros de distancia, perdón, mínimo 1,5 metros de distancia de separación entre las personas. Aquí tenemos que trabajar con base en nuestros hábitos y nuestros hábitos nos dicen que llegamos al cafetín a servirnos un café y está el compañero al que saludamos y lo primero que hacemos es que le mandamos la mano para saludarlo con la mano o le damos un beso en la mejilla. En todo caso, estamos muy acostumbrados y sobre todo en nuestra costa norte a ser muy afectuosos y a ser muy cercanos. Eso, por lo menos durante el espacio del próximo año, eso se tiene que suspender y es un nuevo paradigma en el que tenemos que caer en cuenta. Es como el tema de tocarnos la cara, por ejemplo. Uno se toca la cara entre 1,000 y 1,500 veces por día sin darse cuenta. Ahora tenemos que volvernos conscientes de la cantidad de veces que nos tocamos la cara. La utilización del tapabocas es permanente, permanente. No solamente para que si somos, para que si estamos contaminados con el virus, pero no tenemos síntomas, no se lo pasemos a otros, sino para que si no estamos contaminados, pues no lo recibamos de otra persona que puede estar tosiendo, que puede estar cerca. Hay que tener en cuenta que de cada 100 personas de la población, o de cada 100 personas, perdón, que estén contaminadas con el virus, que estén infectadas con el virus, alrededor de 40, 45 no van a tener ni un solo síntoma. Otras 40 o 45 más pueden tener unos síntomas leves, como de una gripa, que no van a ser muy diferentes de cualquier otra gripa que hemos tenido en nuestra vida. Y esos 10 o 15 que quedan, más o menos, supongamos que quedan 15, de esos 15, 10 van a tener una gripa, unos síntomas de gripa mucho más fuertes, ya con dificultad para respirar, que los van a obligar a que vayan a la clínica o al hospital. Y los 4 o 5 que quedan pueden llegar finalmente a cuidado intensivo. Entonces, con esos números en la cabeza tenemos que tener en cuenta que de cada 100 personas que entran en contacto con el virus y que son capaces de transmitirlo, 40 o 45 no tienen absolutamente ningún síntoma y por ende, por el hecho de que uno no los vea tosiendo o que no los vea estornudando o con los ojos rojos o congestionados, no significa
que la persona no esté infectada. Muchísimo cuidado con eso, por favor. Mucho cuidado también con la limpieza y la desinfección de las áreas de trabajo, los teclados, los teléfonos, el mouse. En esos 3 sitios es donde más se puede producir la contaminación la posibilidad pues, de que haya una contaminación. Si hay varias personas que utilizan un mismo computador, entre cada usuario, ese teclado se tiene que limpiar. Si hay varias personas que utilizan un mismo teléfono, entre cada usuario ese teléfono se tiene que limpiar. Basta con limpiarlo con unas toallitas con alcohol. Hay unas que ya vienen empapadas en alcohol, sino simplemente un trapo húmedo empapado en alcohol, se limpia, se frota vigorosamente por todas las áreas del teléfono, del teclado y del mouse, y listo. Ojo, el paño tiene que estar húmedo, pero no chorreando, porque si está chorreando, pues va a dañar el equipo. Pero si está lo suficientemente húmedo, se exprime y que quede húmedo, pero no chorreando, se puede limpiar todas las superficies sin ningún problema, entre cada usuario. Esto nuevamente es otra cosa que nos tenemos que volver conscientes porque no es nuestra práctica habitual, por lo menos en la mayoría de las organizaciones. A ver qué más les digo por aquí. Si no hay, si una persona es la que utiliza solamente ese teclado, ese mouse y ese teléfono, no hay problema. Basta con que se limpie unas 2 o 3 veces al día. Pero si hay muchos usuarios, nuevamente hago énfasis, y perdónenme que sea tan repetitivo, pero esto es muy crítico, se tiene que hacer entre cada usuario esa limpieza. Bueno, esto es lo que les decía hace un rato de los teclados, etcétera. Mucho cuidado con la lavada de manos. La lavada de manos tiene que ser hasta aquí, no hasta aquí, sino hasta acá. Y tenemos que asegurarnos de que el jabón llega absolutamente a todas las manos. Por eso es que no basta con hacer solamente esto que están viendo, no sé si me están viendo en cámara, sino que además hay que limpiarlas así, hay que limpiarlas así, hay que limpiarlas así, en este sentido, el dedo gordo y finalmente una enjabonada total de toda la mano. El lavado de manos con agua y jabón sencillo, cualquier jabón, debe durar por lo menos 20 segundos. Para saber si está durando 20 segundos, yo puedo cantar 2 cumpleaños feliz o puedo contar 20 elefantes. 1 elefante, 2 elefantes, 3 elefantes, hasta que lleguen a 20. Ahí se demoraron los 20 segundos lavándose las manos y sus manos quedaron muy bien. Vuelvo a hacer énfasis. La cápsula, la bolita, digamos, que rodea el virus, es hecha de grasa. Y los jabones, usualmente el 99% de los jabones son hechos a base de grasa. Entonces, la grasa del jabón disuelve la grasa de la bolita que cubre el virus y eso hace que el virus se desnaturalice y pierda su capacidad para infectar. Así es. Eso con respecto a la lavada de las manos. Cuando se vayan a colocar el tapabocas, recuerden que el tapabocas se coloca, hay unos que son para agarrar aquí en las orejas, otros que son para amarrar. Si son los de amarrar, tienen que amarrarse uno acá arriba y otro aquí atrás. Y si son los de las orejas, asegurarse de que les quedan bien enganchados en las orejas. Cuando se los vayan a quitar, muy importante, se lo quitan por las tirantas, no se lo quitan por aquí. Y otra cosa de las que nos tenemos que volver conscientes es de que cuando tengamos puesto el tapabocas, que prácticamente se va a convertir en una nueva prenda de vestir, no tenemos que estarnos tocando el tapabocas. Si por alguna razón tenemos que ajustarlo, lo ajustamos por dentro, pero no lo tocamos por fuera. Si lo tocamos por fuera y el tapabocas ha estado en contacto con partículas de virus, nos las vamos a pasar a la mano. Después de pronto nos pasamos por el ojo porque nos está rascando el ojo, lo que sea, y ahí nos contaminamos. Nuevamente les hago énfasis en volverse muy cuidadosos con la tocada de la cara. Cuando se retiren las bolsas de basura de cada una de las canecas, hay que limpiar esas canecas con un paño que puede ser un paño humedecido con alcohol o con una solución de cloro, cualquiera. Cuando las personas del aseo estén haciendo el aseo en las organizaciones, la escoba, ojo con la escoba, estas son cosas que de pronto pueden sonar medio tontas, pero son súper críticas. La escoba tiene que estar envuelta en un trapo. Si la escoba no está envuelta en un trapo, cada vez que se pasa la escoba, las cerdas, los pelitos de la escoba, saltan y pueden tomar el contenido que está en el piso, lo elevan, lo vuelven aéreo y aterriza encima del teléfono, aterriza encima del teclado, aterriza encima del escritorio, le ponemos la mano, no nos damos cuenta y nos contaminamos. Entonces, la escoba hay que forrarla.
Cuando los baños son compartidos, pues se tiene que tener mucho cuidado con el aseo de los baños. Productos a base de cloro, buen agua y jabón, no se necesita más nada. Cuando se esté trapeando las áreas, se tiene que trapear de afuera o de la periferia, del borde hacia el centro, para asegurarnos de que quedó muy bien hecho. Y es importante llevar un registro del control de todas las veces que se hace el aseo. Por lo menos 2 veces al día el aseo en todas las áreas de alto tráfico. Si es una oficina de una sola persona, basta con que se haga una sola vez al día. Pero nuevamente, volvernos conscientes de que si alguien vino, utilizó mi teléfono, utilizó mi computador, pasarle la toallita con alcohol para limpiarlo. Toda esta presentación se la podemos facilitar posteriormente para que ustedes se queden con ella, no hay ningún problema, y aquí pueden tener pues todas las indicaciones que les estamos dando. Esto es parte de pronto de lo mismo que utilizábamos hace un rato. Ojo con algo, al virus le encanta la humedad, le fascina la humedad al virus. Entonces, cada vez que limpiemos una superficie, tenemos que asegurarnos que esa superficie debe quedar completamente seca. Cuando la estemos limpiando, pues, en ese mismo momento puede estar húmeda por la forma en la que lo estamos limpiando, pero después de que terminemos, asegurarnos de que queda seca. Y si no, pasarle una toalla de papel, secarla y botarla. Mucho cuidado también cuando nos estemos quitando los elementos de protección personal, sobre todo el tapabocas. Tenemos que asegurarnos de que lo desechamos en una basura a la que nadie tiene acceso y que nadie puede tomar para volver a utilizar. Porque ya hemos visto casos de personas que están recogiendo tapabocas, los limpian, los meten en una bolsita y se lo venden a uno en 1.500 o 2.000 pesos en la calle, y son tapabocas usados. Así que en la medida de lo posible, eviten por completo comprar tapabocas en la calle. Preferiblemente cómprenlos en almacenes de cadena, cómprenlos en farmacias, etc. José, continúa, por favor. Bueno, ¿cuáles son esos grupos prioritarios y sensibles ante el COVID-19 de mi empresa? El objetivo, o uno de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, es hacer gestión de riesgos, siempre identificando cuáles son esos grupos de riesgos o prioritarios. En este caso, vamos a identificar aquellos trabajadores con enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas como el EPOC, el asma y la anemia. Las mujeres embarazadas o en lactancia materna, los trabajadores que son fumadores, sobrevivientes de cáncer o con cáncer, mayores de 60 años, alérgicos, con enfermedades huérfanas, haciendo énfasis a estas que no tienen actualmente tratamiento y que muchas de estas son congénitas o asociadas a genes, y trabajadores cuyos anteriormente han tenido procesos como accidentes o enfermedades laborales que afecten el sistema respiratorio o el sistema de defensa o inmunológico. Aló. También hay algo relevante, y es cómo nos apoyamos en las administradoras de riesgos laborales para hacer todo este proceso de implementación del protocolo. ¿Cómo hacemos para que la ARL nos sea asesora benéficamente y útil en todo este proceso de implementación del protocolo? Primero, podemos hacerlo solicitando asesoría en el diseño de listas de chequeo para identificar potenciales riesgos y establecer controles operacionales necesarios para el inicio de la actividad laboral. Cabe resaltar que esto debe hacerse en lo posible previo al inicio de las labores en que retoman las empresas. Segundo, a través de un equipo técnico orientado a la empresa en cuanto a la gestión de riesgo laboral por exposición a COVID-19. Este equipo técnico pues, puede estar conformado por aquellos asesores de la ARL que tienen las empresas asignadas actualmente, o que de forma nueva o de manera actualmente que esté renovado, o que sea un equipo que sea nuevo para la empresa, específico para implementar este protocolo. Asesoría en el cumplimiento de protocolos, procedimientos y lineamientos adoptados por el Ministerio de Salud. Actualmente tenemos en el Ministerio, la página, muchísimos documentos. ¿Cómo hacemos para cumplirlos, para hacer que sean funcionales en nuestra empresa? Podemos pedir asesoría con la ARL. Apoyo en la vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al riesgo psicosocial y al riesgo laboral,
como les decía ahorita, viendo a aquellos trabajadores y a todo este proceso de la pandemia y de la contingencia que estamos atravesando como un fenómeno que va a afectar de forma biopsicosocial a las personas. Y solicitando orientación sobre el uso, postura, porte adecuado, retiro, manipulación y disposición, junto con la eliminación de los elementos de protección personal. Bueno, jóvenes, ya vamos a terminar, faltan 5 minuticos y no podíamos dejar de hablar de cuál es el aspecto más importante al que hay que tener o que hay que considerar en todo este proceso, y es el tema de la salud mental. Nuestros empleados, todas las personas que están en nuestras organizaciones están sometidos a las condiciones normales de estrés de la vida diaria, pero ahora se nos han sumado otro montón de condiciones que hacen que nuestra salud mental se pueda ver seriamente afectada. Hay muchas casas en las que por lo menos uno o varios miembros de la familia de pronto han podido perder su trabajo, o de pronto ya no están haciendo tantas horas extras y eso les ha afectado su ingreso, o tenían 2 trabajos de medio tiempo y perdieron uno. En fin, hay una cantidad de cosas que han podido afectar para que el ingreso, por ejemplo, por familia haya disminuido. A eso súmele, supongamos que muchos de ellos tienen un abuelito, una abuelita, una tía o un tío de avanzada edad en la casa y de pronto tienen miedo de llevarle el virus, entonces eso le añade todavía más carga emocional al tema. Todo lo que ha rodeado a la contingencia esta del SARS coronavirus 2 nos ha hecho o nos ha obligado de pronto a volvernos mucho más conscientes de exactamente cómo estamos manejando la salud mental de nuestras organizaciones y qué tipo de implicación tiene ese manejo de la salud mental en finalmente la productividad, la eficiencia, la efectividad de nuestras organizaciones. Entonces, la invitación que les queremos hacer es a darles el permiso, darles o hacer la invitación para que sus colaboradores en las diferentes organizaciones se manifiesten sobre el tema de la salud mental. Al principio José comenzaba o conversaba sobre lo que es una encuesta de salud emocional o de salud mental. En el hospital, por ejemplo, llevamos haciéndola ya 3 semanas, y cuando comparamos los resultados de la semana 1, cuando esto apenas estaba comenzando, con los de la semana 3, ya comenzamos a ver unas afectaciones. Obviamente el hospital es un sitio en el que el nivel de estrés es mucho mayor por el tipo precisamente de trabajo que hacemos, pero el resto de las organizaciones o el resto de las empresas no están exentas de que se presenten este tipo de cosas. Préstenle mucha atención a los niveles de tristeza, de enojo, de irritabilidad de su gente. Conversen con la gente, permitan que la gente hable con ustedes, permitan que comenten cómo se sienten con respecto a fatiga, agotamiento, a dolores de cabeza, si de pronto sienten muchas pulsaciones o muchos latidos, o la gente se siente esos pueden ser signos de ansiedad. ¿Cómo está el tema de los dolores musculares, sobre todo en cuello y en la parte de abajo de la espalda, pero sobre todo acá arriba? Que conversen de pronto sobre los temas, sobre lo que tiene que ver con hábitos de sueño, si se les ha cambiado esos hábitos de sueño. Permitan que de pronto les hablen sobre crisis personales que tengan en su vida. No se trata ahora de que van a traer pues todo lo que tengan al trabajo, pero de pronto permitirle algunos espacios para que ellos conversen, y en el caso pues de que ustedes no lo puedan o de que en la empresa no se puedan manejar, tener la forma de dirigirlos hacia esas áreas en las que, hacia esos profesionales en los que los pueden apoyar. En el hospital tenemos una serie de consultas de psiquiatría, de psicología, de una vez se las pongo a las órdenes por si las llegan a necesitar. La ARL también nos puede apoyar con esto, con hacer este tipo de evaluaciones, pero en general es un recurso que se debe buscar y que se debe tener disponible, porque créanme que lo van a necesitar. Otro de los síntomas que podemos ver es confusiones, olvidos, dificultades para concentrarse, dificultades para hacer su trabajo de la manera habitual que lo venían haciendo. Presten atención sobre todo, por ejemplo, a empleados que de pronto venían siendo muy efectivos, muy eficientes, y que de repente bajan la productividad o bajan la eficiencia. Ahí puede estar pasando o puede tener algún tema relacionado con el asunto de salud mental. Finalmente, las conclusiones. Ya terminamos con esto y pasamos a las preguntas. La clave definitivamente está en la cultura de la prevención y el trabajo en los conocimientos, prácticas y actitudes de los trabajadores. Recuerden, por favor, la parte mecánica del trabajo ya ellos la saben,
pero ahora les estamos cambiando las condiciones, o el ambiente nos está cambiando las condiciones en las que ese trabajo se tiene que hacer, porque hay cosas que tenemos que tener en cuenta ahora que antes no teníamos que tenerlas en cuenta. El tema de tocarse la cara, el tema de limpiar el teléfono, todo lo que hemos conversado. Entonces, aquí el conocimiento es poder. Capaciten a su gente, eduquen a su gente. Hay un sinfín, un montón de recursos en Internet, en YouTube, en un montón de páginas. Las ARL tienen un montón de recursos para capacitar a su gente, pero no se queden solamente con la capacitación, sino que además evalúen los resultados de esa capacitación. Pregunten a la gente cómo se siente, pregúntenle qué saben, inclusive vuélvanlo hasta medio lúdico para que la gente incorpore ese aprendizaje de una manera mucho más amable, mucho más sencilla. Los dejamos con esta cita. La prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación, sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico. Eso lo dijo el señor Werner von Siemens. Con esto damos por terminada nuestra intervención y pasamos entonces a las preguntas. Tenemos como un montón de preguntas. Vamos a tratar de responder las más críticas. Nos preguntan que si tenemos la presentación para compartirla. Sí, con muchísimo gusto, a través de Rocío se las podemos hacer llegar para que las tengan, y también les podemos hacer llegar otra serie de recursos que tenemos y que les pueden servir para que los consulten. A ver, otra pregunta que hay por aquí. ¿Qué papel va y tiene que cumplir la ARL dentro de las responsabilidades de mitigación? Eso creo que ya quedó respondido, pero si no, la pueden volver a preguntar y aquí la vamos a ver. Limpieza y desinfección del aire acondicionado. Muy buena pregunta. Esa nos la hace John Guzmán. John, el tema del aire acondicionado es crítico. El aire acondicionado se debe limpiar usualmente por lo menos cada 3 meses. Cuando estamos hablando de los mini splits, se tiene que hacer el lavado completo tanto de la máquina como o sea, tanto de la carita que tenemos en la oficina como de la máquina, la manejadora que tenemos atrás. El mini split además tiene un filtro arriba cuando se levanta la tapa, tiene un filtro que es el que recoge las principales partículas de polvo. Ese filtro lo podemos lavar nosotros sin necesidad de esperar que llegue el técnico. Simplemente es quitarlo, se lava con agua, se puede lavar con jabón también, se espera que se seque un poco y se vuelva a colocar, y eso también nos va a ayudar. En las áreas que tienen máquinas de aire acondicionado grandes, no mini split, sino ya estas manejadoras grandes de 3, 4, 5 toneladas, hay que mirar con el proveedor, porque cada máquina puede ser diferente, y hay que contactar a ese proveedor y preguntarle si tienen que hacer algún tipo de limpieza adicional. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta porque se pueden presentar necesidades ahora que antes no se tenían. Entonces, muchísimo cuidado con ese tema. Por aquí nos pregunta Hernán Izaza que si tenemos un caso positivo en una obra, ¿debe cerrar la obra o solamente aislar al individuo? Si llegan a tener un caso positivo en una obra, primero tienen que preguntarse cómo fue que se enteraron que tenían ese caso positivo. El caso positivo es un diagnóstico que se da con base en una prueba que toma una IPS en coordinación con la Secretaría Departamental o Distrital de Salud, dependiendo de donde se encuentren. Y ese caso positivo hay que hacerle una investigación epidemiológica en la cual se le hace un trazado a todos los contactos que ese caso positivo ha tenido, no solamente en el lugar de trabajo, sino en su comunidad. Entonces, en el caso de que tengan un caso positivo en el trabajo, del que se enteren después, obviamente, ahí entra a jugar la ARL para ayudar a hacer el seguimiento de los contactos que ha tenido esa persona, y llegarán a la empresa a hacer una investigación epidemiológica de qué es lo que ha sucedido con esa persona desde que fue conocida como positiva. No tienen que cerrar la organización o la obra completa, salvo que las condiciones específicas de esa empresa den para eso. Aquí es imposible dar una respuesta general porque cada caso será diferente. Después no tienen un caso positivo de un sitio en el que hay un obrero o hay un empleado cada 20 metros. Ahí lo más probable es que no haya ningún tipo de problema. Pero si tienen ese caso positivo en una zona en la que hay gente trabajando muy de cerca, las condiciones van a ser diferentes. Entonces, nuestra recomendación en ese caso es hablen con la ARL,
La Secretaría de Salud también los puede apoyar para definirles o para decirles, en el caso específico de su empresa, qué tienen que hacer con el fin de manejar ese caso. Por aquí nos preguntan qué hacer con los individuos que no tienen ningún síntoma pero tienen el COVID. Esos se tienen que aislar, tienen que pasar 14 días en aislamiento. Se supone que en esos 14 días, aunque no tengan síntomas, el sistema inmune del cuerpo ya pelea con el COVID, desarrolla los anticuerpos y lo inactiva para que ya no se pueda seguir transmitiendo. Tatiana Rodríguez nos pregunta por el uso de las zonas húmedas, piscinas, baños, saunas, el uso de gimnasios. Por ahora no se las recomiendo. Como les decía hace un rato, al virus le fascina la humedad y está demostrado que en zonas húmedas y tibias el virus vive durante más tiempo. Yo no me metería en una piscina por lo menos durante los próximos 8 o 10 meses, hasta que ya la inmunidad de manada o la inmunidad comunitaria haya llegado a unos niveles que nos permita tener cierto grado de defensa con respecto al virus. Con el uso del gimnasio, variable. Por el tema de la cantidad de sudor que se genera en el gimnasio y de que las personas se bajan de una máquina y se montan en la otra, el riesgo de contagio es muy alto. Si deciden ir al gimnasio, por lo menos hacerlo dentro de unos 4 o 5 meses, no ahora. Acuérdense de limpiar muy bien las máquinas antes de montarse con alguna solución que ustedes estén absolutamente seguros de que tiene el contenido de alcohol de por lo menos el 60%. Y con un trapo que esté lo suficientemente limpio para que lo permita. Pero en general, en este momento no es recomendable frecuentar ninguno de estos lugares. Si tenemos una persona en embarazo, ¿es bueno mandarla a trabajo en casa? Nos pregunta Giovanni Incapié. Giovanni, la persona en embarazo, la mujer en embarazo, en general no tiene un riesgo mayor. Si llega a contraer el virus, las posibilidades de que tenga alguna afección grave por el virus no serán muy altas. De todos modos, hay que tener cuidado, por supuesto. Y si puede hacer teletrabajo, es muchísimo mejor que haga teletrabajo. Hasta ahora no tenemos datos de complicaciones prenatales o inmediatamente postnatales del virus. Y en ese caso, lo ideal es que la persona o que la mujer pues no se exponga. Pero si la puede mandar a hacer teletrabajo, es muchísimo mejor. Por aquí nos pregunta también Mariana Durán, ¿por qué los trabajadores con alergias se consideran como parte del grupo de riesgo? Cuando el virus llega al cuerpo, el virus desencadena el sistema de defensa del cuerpo, lo que se llama el sistema inmune del cuerpo. Reconoce al virus como una partícula de algo que no debería estar ahí y lo ataca. Diferentes cuerpos van a hacer ese ataque de diferentes maneras y van a producir diferentes respuestas de defensa ante ese virus. Las personas que somos alérgicas, asmáticas, que tenemos de pronto alguna otra enfermedad del sistema inmune, tenemos la capacidad de producir una respuesta ante ese virus que puede ser mucho mayor que la respuesta normal, digamos, que puede producir cualquier otra persona. Y en las personas alérgicas se puede facilitar que se produzca una cosa que se llama la tormenta de citoquinas. Esta es una respuesta inflamatoria enorme a nivel de todo el cuerpo, que es en buena parte responsable de los casos más graves que se han producido hasta ahora. Por eso es que las personas alérgicas tienen un poquito más de riesgo en ese sentido. José Manuel Martínez Sandoval nos pregunta cómo serían los protocolos de bioseguridad para COVID en los quirófanos. Con respecto a eso, les tenemos un documento completo que les puede hablar de ese tema. Si quieren, se pueden poner en contacto con Rocío, que es la persona de la universidad que ha organizado esto, y se los podemos pasar sin ningún problema. Sería muy largo discutirlo aquí porque es un protocolo bastante largo, pero hay que tener un montón, y aquí no alcanzo a hacer suficiente énfasis, de cuidado en el quirófano, porque en el quirófano se generan muchísimos aerosoles. El virus se transmite básicamente de dos maneras, con las microgotas de la tos o de hablar muy cerca de alguien, o cuando se hacen procedimientos en medicina que generan aerosoles. Las gotas de los aerosoles son todavía más chiquitas que las microgotas de la tos, porque las microgotas de la tos son lo suficientemente pesadas para que caigan al piso. Pero las microgotas, por decirlo de alguna manera, de los aerosoles
son todavía más chiquitas y se pueden quedar flotando. Y al quedarse flotando en el aire, las podemos aspirar. Entonces, les podemos mandar el protocolo completo del manejo en quirófano para que lo tengan. Gerson Bornachera nos pregunta por los protocolos para hoteles. Nuevamente, aseo profundo de cuartos y baños en el cambio entre un huésped y otro. Buena agua y jabón. Recordemos que el virus con el jabón se desactiva sin ningún tipo de problema. Y el baño lavarlo simplemente con cloro y con los productos habituales. Lo importante es que se haga una muy buena limpieza. Ojo con los controles remotos. Si pueden tener control remoto de esos que son lavables, muchísimo mejor, porque si no, los controles remotos, como la persona lo pasa con tanto tiempo en contacto con la mano, ahí puede dejar también el virus. Y recuerden que es muy fácil tocar algo con la mano y después tocarnos la cara. Y cuando estamos en la habitación del hotel podemos creer que no estamos en riesgo, pero sí podemos estar en riesgo si el hotel no ha hecho una muy buena limpieza de esos cuartos. Crítico el nivel de limpieza de los cuartos en los hoteles. Las superficies de los mostradores, de la recepción, las mesas de los restaurantes, todas las áreas con las que entra en contacto la gente entre un huésped y otro tienen que ser profundamente limpiadas con estas soluciones, con base en alcohol o con base en el cloro, dependiendo de que la superficie lo permita. José, por aquí nos hacen una pregunta que creo que es para ti. ¿Se tiene idea más o menos de cuánto puede costar implementar un plan de bioseguridad? Pues esto es variable. ¿Cómo o de qué manera puedo estimarlo? Con los controles previos que tengo en la empresa en el sistema de gestión. Por ejemplo, si ya yo cuento con una matriz de riesgo y de peligros, simplemente tengo que actualizarla de acuerdo con lo asociado al COVID-19. Si ya cuento con una matriz legal de cumplimiento del sistema, lo que voy es actualizarlo e incluirle los elementos de COVID-19. Y así todos los elementos basados, pues pueden hacer un diagnóstico muy rápido, pero bastante completo con los estándares mínimos, y así de esto pueden estimar costos. Lo importante aquí es lo que siempre ha dicho el doctor Diego, que es algo muy económico, pero bastante efectivo, y es el lavado de manos. Lavado de manos y la capacitación, el entrenamiento, la educación es lo más efectivo en este momento. ¿Por qué? Porque estamos ante una situación que es de infecciones, de hábitos higiénicos. Y los hábitos higiénicos se controlan por conductas y hábitos saludables. Muchas gracias, José. Adriana Marcela Gutiérrez me pregunta o nos pregunta, mi empresa es manufacturera, si me contagio de COVID en la empresa, ¿quién es el responsable además de mi persona? La ARL responde a la EPS. Dependiendo, si el riesgo, si la contaminación dentro de la empresa, y esto es más pregunta para un abogado laboralista, pero me voy aquí a lanzar un poquito al ruedo. Si la empresa, como parte de su misión, existe la posibilidad de que por el trabajo, por ejemplo, trabajo en un hospital, por nuestro trabajo en un hospital, la posibilidad de contagio con COVID es altísima. Entonces, es un riesgo laboral necesariamente relacionado con el tipo de trabajo que hace la empresa. En ese caso, lo maneja la ARL. En los otros casos, usualmente lo maneja la EPS, pero en todo caso, cuando sucede este tipo de cosas, automáticamente se tiene que ver involucrado seguridad de salud en el trabajo y, por supuesto, gestión humana para que hagan las consultas necesarias y lo manejen con base en eso. Rocío, no sé cuánto tiempo más tenemos para preguntas. Es la 1:06 de la tarde. Llevamos 1 hora y 6 minutos Tenemos 5 minutos, Diego. Una última pregunta. Bueno, entonces... vamos a hacer una pregunta. Mientras tanto, me permito decirles que en el chat del grupo se encuentra mi correo electrónico. Cualquier inquietud o algo también la pueden escribirme y ese es el dato, y a partir de ahí podemos enviar las presentaciones o lo que, digamos, nuestros expertos panelistas determinen como clave para compartirles. Bueno, vamos a terminar con esta pregunta que nos hace Nórida Vanegas, una pregunta muy importante. Dice, en el trabajo de recolección de dinero como EPP, no sé qué es EPP, ¿qué es más recomendable? ¿Suministrar guantes o asegurar el cumplimiento del protocolo de lavado de manos?
Elementos de protección personal se refiere. Sí, pero no, bueno. José mencionaba hace un rato el tema de los guantes. En la medida de lo posible, olvídense de que existen los guantes. Los guantes son una de las cosas más peligrosas en este sentido porque nos dan una sensación falsa de seguridad. Cuando tenemos el guante puesto, creemos que automáticamente nos volvemos invulnerables, nos volvemos inmunes a cualquier cosa. Falso de toda falsedad. El guante se convierte en una segunda piel. Lo que se pega a tu piel también se pega al guante. Entonces, si lo que tienes que hacer es, te toca manejar mucho efectivo, porque ese es tu trabajo, en la medida de lo posible, te tienes que estar lavando las manos con mucha frecuencia y ayudarte con alcohol glicerinado. Pero ojo con el alcohol glicerinado. Venden un montón de productos de estos que si con chispitas azules, que con chispitas rojas, que con sabor a durazno, que con no sé qué. Ojo con eso porque se necesita que tenga por lo menos 60% de alcohol. Entre 60 y 70% de alcohol. No se debe pasar ni menos de 60 ni más de 70 para que el alcohol glicerinado de verdad funcione. Pero en la medida de lo posible solamente deben usar guantes los trabajadores de la salud o personas que por el proceso industrial en el que están trabajando, el guante lo van a utilizar para protegerse de productos químicos o de cualquier sustancia o de temperaturas o de lo que sea. Pero el guante no evita, ojo con esto que estamos diciendo, el guante no evita que te contagies si el guante toca algo que tiene coronavirus y después te lo pasas por la cara, por los ojos, por la nariz, etc. Entonces, en la medida de lo posible, olvídense de los guantes, muchísimo lavado de manos con agua y jabón, con las indicaciones que les hemos dado, y con eso seguramente será suficiente. Ojo, si les toca manejar mucho efectivo, a veces cuando estamos contando los billetes se agitan. Entonces, busquen una manera de contar los billetes en la que los billetes de pronto no hagan tanto movimiento, para que si llegan a tener virus en el billete no lo vayan a espantar y de pronto lo vayan a respirar. Yo creo que con eso damos por terminada la queremos dar una información final, y es que estamos invitando a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos acompañaron, a que sigan las redes del Hospital de la Universidad del Norte, porque a través de estas redes vamos a poder compartir información de próximos eventos y también información valiosa. Entonces, las redes de Instagram y de Twitter es @OSUninorte. Voy a deletrear y me pido que por favor me ayuden en el chat para colocarlo. @HOSP Uninorte, HOSP Uninorte, eso para que nos sigan en Instagram y en Twitter. Y en la página web también van a poder tener acceso a videos de mucho interés para su empresa o para su negocio, y es www.hospitaluniversidaddelnorte.com, www.hospitaluniversidaddelnorte.com. Yo le agradezco muchísimo a Diego Castresana Díaz, director del hospital, y a José Darío Castro, que es el jefe de seguridad y de salud del trabajo, por su generosidad, por compartir esto con todos. Espero que este webinar haya sido de su total interés, utilidad, que les sirva, y quiero que sepan que la Universidad del Norte está comprometida con divulgar información y compartir el conocimiento para que ustedes lo puedan aplicar. Entonces, gracias al Hospital de la Universidad del Norte, al Centro de Consultoría y Servicios, del cual soy la directora, y el Centro de Educación Continuada. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Diego. Gracias, José. Un placer haberlos visto y saludado. Rocío, gracias por la invitación y quedamos a las órdenes. Gracias a ustedes. Estén bien. Gracias.